Bienvenidos a este webinario. Es el segundo webinario de una serie de webinarios que hemos pensado desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas para ofrecer un espacio de reflexión filosófica con relevancia práctica, para que miremos cómo la filosofía puede estar en cualquier espacio, en cualquier escenario de discusión de nuestra vida. Esta vez le toca el turno a los conferencistas invitados, el profesor Jesús David Girado y el profesor Andrés Zorrilla. Ya les voy a contar quiénes son ellos. Y este webinario se titula Nuevas Ciudadanías, Activismo, Apatía y Sabotaje en Redes Sociales. Y básicamente vamos a intentar analizar de una manera crítica cuáles son esos distintos tipos de ciudadanías que han surgido con el auge de las redes sociales virtuales. Si son útiles, si no son útiles, qué tipos de ciudadanías hacemos, cómo contribuimos y si lo hacemos realmente. Los quienes nos acompañan como conferencistas son Andrés Zorrilla. Él es magíster en filosofía, docente universitario, divulgador del pensamiento y mentor filosófico, es candidato a doctor en filosofía, investigador de temáticas relacionadas con la filosofía política, la antropología filosófica y la filosofía práctica. Y asimismo, nuestro anfitrión, digamos, nuestro host es el profesor Jesús David Girado Sierra, doctor en filosofía, profesor de filosofía política, jefe del departamento de filosofía de la Universidad de La Sabana, autor del libro Estetópolis, Fantasía de Pureza y Sociodinámicas de la Estigmatización en las Ciudades, y además es autor de diversos artículos científicos sobre temas sociopolíticos. Gracias a todos los que se están conectando, a todos quienes se conectaron por aceptar esta invitación. Esperamos que este sea un espacio de reflexión, de aprendizaje y de enriquecimiento para todos ustedes. Al final abriremos un espacio corto de preguntas y recuerden que próximamente podrán ver estos webinarios en el canal de YouTube de nuestra universidad. No siendo más, pues le doy paso al profesor Jesús David Girado y al profesor Andrés Zorrilla para que nos acompañen en esta reflexión. Les agradecemos a ustedes para poderlos ver a ellos como protagonistas. Pueden hacer clic derecho sobre la imagen y hundir la opción anclar, pues para que les aparezcan ahí en primera página. Y no siendo más, bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Eliana. Muy buenos días a todos. Gracias por aceptar esta invitación. Como decía Eliana, cada 15 días tenemos un encuentro con distintos profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Sabana. El día de hoy vamos a estar hablando el profesor Andrés Zorrilla y yo sobre el tema de nuevas ciudadanías. Nos vamos a estar preguntando si existen nuevas ciudadanías. Generalmente las personas nos suelen preguntar a los filósofos qué hacemos, ¿no? ¿Para qué servimos en la sociedad? Hay un dicho de las abuelas, es que usted no sabe dónde está parado, dicen las abuelas a veces, ¿no? Usted no sabe dónde está parado. Pues bueno, en primera instancia tendríamos que decir que la vocación de los filósofos y de las filósofas es precisamente eso, enseñarle a las personas a saber dónde es que están parados. En ese orden de ideas, los filósofos tenemos como fin superior, digámoslo así, el enseñar a pensar a la gente. Hoy básicamente lo que vamos a hacer es eso, enseñarle a pensar a las personas, a ustedes que han aceptado generosamente esta invitación y saber cómo y dónde estamos ubicados y cómo nos ubicamos en el mundo. En este caso específicamente en los espacios heterotópicos, como vamos a denominar a las redes sociales virtuales. Entonces enseñamos a pensar a la gente, los filósofos, básicamente conversando. A los filósofos nos encanta conversar, por eso vamos a estar el día de hoy el profesor Andrés Zorrilla y yo conversamos los filósofos, nos examinamos a nosotros mismos, pero también somos tábanos, es decir, somos gente molesta que hace preguntas incómodas a los demás. Todo esto porque nosotros somos unos enamorados del saber y enamorados de la verdad, ¿no? Que no la tenemos definitivamente como un objeto de nuestra propiedad, sino que estamos enamorados de ella y por eso la buscamos en la conversación. También conversamos con los muertos, por eso leemos mucho. Entonces esta es la vocación de los filósofos, básicamente enseñarle a pensar a las personas para que sepan dónde es que están parados y cómo es que a partir de ahí podemos
hacer del mundo un lugar mucho mejor. Andrés, bienvenido. Profesor, maestro, amigo además, el David Girado, gracias por acogerme en tu casa. Solo añadir unas dos cositas. Efectivamente, quizás sí existe aún una función fundamental para el filósofo, es enseñar a pensar. En este contexto tan particular de las redes sociales, sí que somos necesarios porque estamos en un mar de información y de poco conocimiento, y pues es nuestra tarea como filósofos entregar y fomentar y promover quizás el análisis de la información seria desde una perspectiva lógica, racional, y pues acallar un poquito las voces de emotividad que hoy en el mundo están llevando la batuta de los procesos sociales. Entonces, gracias por la invitación, David. Bueno, bienvenido. Hombre, ¿por qué de alguna manera empezar a hablar de las nuevas ciudadanías en el contexto de las redes sociales virtuales? Pues miren, no es un tema menor en realidad. Las redes sociales virtuales son tan importantes que hoy muchos países son literalmente gobernados a través de Twitter. O sea, eso ya yo creo que nos debería, sobre todo en este periodo de pandemia, nos debería dar un campanazo de alerta, ¿no? Muchos gobiernan a través de Twitter, dan órdenes, comunican decretos, etcétera. Presidentes incluso, no solamente los gobernantes locales. Pero además yo creo que hay dos razones importantes. La primera es el flujo de usuarios, de consumidores y de habitantes de estas redes sociales virtuales. Y la segunda, que definitivamente es mucho más compleja, es que las redes sociales virtuales están modificando nuestra forma de entender la política, el ejercicio de la ciudadanía, pero además, no es un tema menor, la búsqueda de la justicia. Entonces, las redes sociales, fíjense que estos dos asuntos los podríamos analizar de la siguiente forma. En términos de la primera razón de peso, que tiene que ver con el flujo de personas en las redes sociales virtuales, tendríamos que decir lo siguiente. Miren, según los datos a 2020, en Facebook hay 2.449 millones de personas. En Facebook. O sea, es un montón de gente. YouTube tiene 2.000 millones de usuarios. WhatsApp, 1.600 millones de usuarios. Instagram, 1.000 millones de usuarios. Y Twitter tiene 340 millones de usuarios. En conclusión, mucha gente, mucho flujo de información, todo el mundo reclamando de alguna manera ser comprendido, buscando sus centros de interés, conformando pequeñas comunidades, exacerbando lo que se denomina hoy la política de la identidad. Entonces yo creo que no es un tema menor esto de preguntarnos si las redes sociales virtuales son un horizonte de significación y son de alguna manera un contexto, una plataforma, un escenario en el que están surgiendo nuevas ciudadanías. Andrés. David, pues efectivamente lo que podríamos decir al respecto es que las redes sociales son una continuación de la vida que hemos llamado como real, pero que pues termina siendo como una suerte de eufemismo, porque lo que hay en las redes sociales es una continuación muy compleja de los diferentes estamentos de la sociedad. Tú decías algunos datos que son pues bastante, no sé, dramáticos quizás, pero hay que pensar, por ejemplo, que con la pandemia todas las empresas empezaron a migrar hacia el mundo de las redes sociales, ¿cierto? Casi que un 70% en estos días sacaron información desde el Ministerio de Comercio, están migrando hacia las redes sociales, es decir, que nuestra vida productiva, de consumo, el asunto político, los artistas encuentran solo esa plataforma hoy en día, pues no solamente por la pandemia, sino que es casi que una exigencia estar en redes sociales. Luego entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida ya no solamente habita en el mundo real, sino que pues somos habitantes sí o sí de las redes sociales. Exacto, claro. Entonces, el presupuesto o esta primera tesis de la que queremos partir, en términos ya de objetivos específicos, tendríamos que decir lo siguiente. Creo que hay alguien con la cámara encendida. Sí. La primera tesis de la que queremos partir es lo siguiente, miren. Miren,
este tema de las redes sociales virtuales nos pone a pensar que la experiencia que nosotros tenemos sobre virtualidad en la vida cotidiana son las redes sociales. Tendríamos que advertir lo primero, y es que nosotros no estamos entendiendo la virtualidad aquí como algo antagónico a lo que denominamos la realidad real, sino que aquí, jugando un poco con la terminología de este filósofo moderno Baruch Spinoza, tendríamos que decir que la virtualidad es un atributo más de la realidad, no es antagónica a ella. Sin embargo, las redes sociales virtuales específicamente son heterotopías, es decir, son esos otros espacios. Este es un concepto de Michel Foucault, en su momento lo utilizó para entender mejor esos espacios distintos que se van generando en las ciudades. Hoy lo podríamos utilizar para hablar también de las redes sociales virtuales. En ese orden de ideas, las redes sociales virtuales son heterotopías en la medida en que son espacios heterogéneos, donde acontecen relaciones, significados, intereses, y incluso tendríamos que pensar que las redes sociales virtuales son heterotópicas toda vez que son espacios fragmentados, jerarquizados, pero paradójicamente tendientes a la homogeneización, a la uniformidad. Es un asunto que yo creo que a veces se nos olvida, ¿no? Porque sobrevaloramos el tema de la pluralidad que acontece en este espacio, digámoslo así, heterotópico. Entonces tendríamos que sostener la primera tesis, y es que las redes sociales virtuales son una extensión y una proyección disruptiva, a veces con discontinuidades, heterotópica, de los espacios instituidos tradicionalmente. Algunos de esos espacios instituidos tradicionalmente, Andrés, han sido, y en este sentido vamos a insistir, han sido el ágora, por ejemplo, a eso nos vamos a referir enseguida, el ágora, el tiazo, el Gólgota, el teatro y el templo. Entonces, son 5 formas disruptivas de los espacios tradicionales de las redes sociales virtuales, pero en ese mismo sentido también son formas de espacios, digámoslo así, distorsionados de los espacios institucionalizados antaño en la historia de la humanidad, como logros incluso de la humanidad, pero en algún sentido distorsionados. Ahorita nos vamos a referir a eso. Sin embargo, quisiera fijarme antes de esa exploración de la proyección de los espacios tradicionales por parte de las redes sociales virtuales. Quisiera que nos dedicáramos, Andrés, a pensar en lo siguiente. Y es que, miren, las redes sociales virtuales son tan importantes que nos están poniendo, digámoslo así, cada semana un centro de gravedad narrativo, ¿no? Lo que se denominan los trending topics, es decir, estos temas de moda donde definitivamente se pone sobre la mesa esta idea según la cual no se difunde lo que es valioso, sino que es valioso aquello que mucho se difunde. No se difunde lo que es valioso, sino que consideramos valioso porque se difunde mucho. Entonces, esto me resulta un tanto chistoso porque una semana nosotros nos creemos economistas, a la semana siguiente nos creemos psicólogos y a la semana siguiente nos creemos técnicos de fútbol, luego epidemiólogos, luego abogados penalistas, etc. Entonces, una conclusión a la que yo he llegado es que las redes sociales virtuales, específicamente Facebook y Twitter, son las universidades más grandes que nos hemos inventado a través de la historia de la humanidad. La gente se profesionaliza en segundos en las redes sociales, ¿no? O sea, pasa de ser, qué sé yo, de ser psicólogo a ser economista o viceversa, ¿no? Entonces, decía a propósito de esto Humberto Eco, aquí recordando al maestro Humberto Eco, decía que las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de necios, ¿cierto? Que primero hablaban en un bar allá, en un rinconcito, después de emborracharse con una buena botella de vino, y algunos de los amigos lo callaban, ¿no? Para que no hicieran daño a la comunidad. Pero hoy tenemos una invasión de necios que están casi al mismo, o se creen al mismo nivel de un premio Nobel. Entonces, esto es preocupante también, que este escenario de proliferación de información, de flujo de información, de alguna manera nos está poniendo en entredicho lo que bien decías ahorita, Andrés, esta diferencia que se está desdibujando cada vez más entre la información, el conocimiento y la sabiduría. David, yo
ahí aporto algo muy, muy particular, y es que las redes sociales de algún modo eran una promesa para el mundo de descentralización de los medios de comunicación. O sea, digamos que pasamos de esas parrillas de la programación de la televisión como grandes medios de masa, y digamos que era una esperanza, por ejemplo, para los que luchaban contra las ideologías y que nos decían, nos están controlando desde RCN, desde Caracol, pero resultó un experimento quizás fallido, porque resultó que cada uno se volvió entonces un medio de comunicación, de distorsión de la información, y a eso hay que agregar algo muy interesante, y es, en las redes sociales se aplica una lógica difusa, no una lógica ordinaria, y me explico con lo siguiente. Uno podría decir que es contradictorio que en las redes sociales hay hiperpersonalización, hay tribus, como tú lo decías, hay comunidades hiperpersonalizadas, a los que les gustan los perritos, a los que nos gusta la filosofía, a los que les gusta el marketing, y entonces van generando comunidades, y uno dice, bueno, no, pues este es el mundo de la diversidad y la pluralidad más soñado por los demócratas de todos los tiempos, pero al mismo tiempo es difuso porque casi que simultáneamente esta uniformidad de la que tú hablabas impera al mismo tiempo. Entonces, son comunidades que están hiperpersonalizadas, pero esas comunidades entran a hablar un mismo discurso, una misma narratividad. Desde esa posición, los trending topics empiezan a masificar a todas estas comunidades a final de cuentas, y esto pues no es mío, David, esto sí se lo tengo que esta lectura es muy interesante, recomendada en tu libro, Estetópolis, porque precisamente vos lo que planteas ahí es una lógica de tribus, pero al mismo tiempo una lógica de la masificación que se combina y hace que las redes sociales sean ese mundo tan particular que hoy estamos analizando. Excelente, claro, a final de cuentas son escenarios de lo que en filosofía tradicionalmente muchos autores han denominado el hombre masa, ¿no? El hombre masa. Y la masa, definitivamente, en la masa se sacrifica la responsabilidad individual a cambio del sometimiento y de un fenómeno que yo he llamado la tercerización de la culpa, que al final, si nos da tiempo, pudiésemos extendernos en eso a propósito de un teórico que me gusta mucho, que se llama Mark Lilla, en torno a la política de identidades, ¿no? Esta tercerización de la culpa, donde usted y yo podemos discutir visceralmente en las redes sociales y al final de cuentas le terminamos dando una, digamos así, la responsabilidad u otorgándole la culpa al otro, ¿no? Al líder del movimiento cultural, a los líderes de los movimientos políticos, y yo me exculpo, ¿no? Esta tercerización de la culpa, que a mí me resulta un fenómeno de lo más interesante, que yo creo que es un logro un tanto paradójico de este hombre masa, que es uno de los protagonistas principales de las redes sociales virtuales. En todo caso, entonces, aquí convergen las redes sociales virtuales individuos, cada uno lleva sus convicciones, lleva sus resentimientos, sus rabias, como lo vamos a explorar enseguida, se va vinculando a ciertas comunidades, a ciertas identidades, y bueno, cada uno definitivamente, cada ser humano quiere hacer parte, desea profundamente, desde el fondo de su corazón, desea ser parte de algo grande, y las redes sociales, a final de cuentas, satisfacen este deseo de hacer parte de algo grande, de sentirme parte de una gran causa social. El problema es que estas causas sociales, como decíamos ahorita, dependen de la tendencia del momento, ¿no? Entonces, la justicia social ha sido fagocitada, se la ha tragado el esnovismo y lo momentáneo. En todo caso, vamos entonces a empezar a explorar en qué sentido esta primera tesis, según la cual las redes sociales virtuales son heterotópicas, son heterotopías, son proyecciones, extensiones y ampliaciones de los espacios tradicionales, pero en ese mismo sentido también son distorsiones de estos espacios tradicionales. Entonces, tendríamos que decir en primera instancia que son ágora, es decir, son una plaza pública donde la gente se reúne, pero también donde la gente comercia. ¿No? Son grandes vitrinas. Hoy quien no tenga su negocio en las redes sociales virtuales está prácticamente condenado al fracaso. Pues también es un ágora, una plaza pública, en el sentido en que la gente va a comerciar, va a hacer vida social, va a vincularse a ciertas comunidades, a ciertos centros de interés, va a discutir y también va a enseñar, por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de hoy.
también por allá en un rincón del ágora no faltan los cínicos, ¿no? Como este personaje de Diógenes el Cínico, que mientras los grandes maestros de la filosofía estaban haciendo sus elucubraciones y sus especulaciones serias, Diógenes el Cínico, el denominado el perro, ¿no? Iba y defecaba y hacía el resto de sus necesidades al lado de los grandes maestros, como una forma también de protestar. Podríamos pensar que en ese ágora tradicional Diógenes el Cínico fue el primer troll, el que iba a trolear a los otros. También hoy en las redes sociales virtuales, como extensiones, proyecciones, ampliaciones distorsionadas de este ágora de la antigua Grecia, también hay troles. Hay individuos que definitivamente se dedican son insolentes, provocadores y desvergonzados y se dedican a eso. Son corrosivos, dice Peter Sloterdijk. Esto es un cinismo corrosivo, tanto gobernantes como ciudadanos del común. David, pues efectivamente vos estás señalando esas continuidades, pero como heterotopías también hay discontinuidades y digamos que las redes sociales, no hay que olvidar la premisa de McLuhan, el medio es el mensaje. Y eso quiere decir pues que al cambiar el medio, entonces cambian los actores y cambian pues todas las dinámicas. A final de cuentas hay ciertas discontinuidades y digamos que ese ágora que tú planteas, yo lo marcaría también en las redes sociales bajo el imperio del espectáculo, bajo el imperio del entretenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues evidentemente que en las redes sociales hay comercio, hay cultura, hay política, ¿cierto? Se discute, pero siempre, siempre bajo la sombra del entretenimiento. Luego entonces hoy el comercio no solamente es comercio de las empresas, sino que nosotros nos convertimos en infoproductos, en objetos de entretenimiento para los otros, donde comerciamos likes, por ejemplo. También se vuelve el ágora el lugar de discusión, de deliberación, y que seguramente en los otros espacios vamos a ahondar un poquito más en eso, pero en cualquier caso lo que hay que decir es, por primera vez ese ágora también se vuelve al mismo tiempo un lugar de entretenimiento profundo donde todos tenemos ese imperativo, entretener. Perfecto. Claro, pero además de ser un ágora, son tiazo. El tiazo era una fiesta griega que se celebraba en honor a Dionisio. Básicamente lo que se hacía en el tiazo era elevar lo más profano, lo más común y bajo, pues, digámoslo así, de los seres humanos, elevarlo como una ofrenda a la divinidad. Entonces, las redes sociales virtuales son tiazo en la medida en que también son una fiesta de la excitación de los sentidos. Son lujuriosas en el sentido estricto de la palabra de excitación de los sentidos, de exhibición del lujo, del cuerpo desnudo, de la riqueza, del que le toma la foto al libro de gastronomía y luego la publica diciendo que eso fue lo que comió. O sea, en ese sentido también son exhibición de una exuberancia también de ficción fantasiosa en algún sentido, Andrés. Pues mira que por esa misma línea, efectivamente las redes sociales es ágora, pero también es tiazo con esta discontinuidad, David, y es que es la sociedad del filtro. O sea, no es solamente la lujuria por la lujuria, como la encarnación de los placeres y las pulsiones, sino que esta lujuria se vuelve higiénica. O sea, tienes que lucir perfecto. Es la sociedad, a final de cuentas, del filtro, de una exaltación de la vida hedonista, pero no cualquier vida hedonista, ¿cierto? Como un estilo de vida, sino más bien es un aparentar constante. Somos, antes que todo, un filtro en las redes sociales. Claro, pero además de ser tiazo, son extensiones distorsionadas del Gólgota, ¿no? Porque hay un asunto aquí serio que señala, y es que las redes sociales virtuales se han convertido en esos montículos donde se sacrifica públicamente a los otros. Además, con un agravante, de manera anónima en muchos casos. Se exhibe la tragedia del otro, se hace un proceso de escarmiento público, Son las redes sociales virtuales Gólgota también en el sentido en que son aquellos escenarios públicos donde vamos a disfrutar de la crueldad con la que tratamos a ciertas personas. David, aquí literalmente hay que recordar a Platón con su mito del anillo de Giges o Giches,
o donde está basado pues El Señor de los Anillos, donde si tú eres invisible, pues la moralidad no te aplica. Luego entonces la sociedad adviene una sociedad de la crueldad. Somos invisibles, no tenemos rostros, entonces podemos apelar no a la justicia, porque la justicia necesita la responsabilidad individual, sino a la venganza que es oculta. Por eso en las redes sociales pululan los linchamientos públicos, el escrache, ¿cierto? Que es una forma de hacer justicia por las propias manos, y lo que nos gusta ver es entonces que el famoso esté sufriendo, o que cualquier persona, incluso no siendo famoso, tenga en su vida manifestaciones de crueldad, de humillación, y pues todo esto porque somos, a final de cuentas, en las redes sociales invisible y no nos aplica la moral. Listo, para que avancemos. Pero también son Ágora, son Tiazo, son Gólgota, y en cuarto lugar son teatro, y en quinto lugar son templo. Voy a pasar rápido sobre esto, Andrés, y nos das tu opinión. Son teatros en el sentido en que son auténticos escenarios donde se trata de esta lógica de si entretienes, vencerás. Si entretienes, vencerás, ¿no? Si en algún momento llegas a aburrir, de inmediato pues está la política de te elimino, te bloqueo, te cambio, ¿no? Y punto, no pasa nada. Pero también son teatro en el sentido en que la gente simula, hay identidades episódicas, hay máscaras, y la gente también exhibe talentos que generalmente no exhibe, o personalidades vergonzantes que generalmente no muestra en el ámbito laboral o en el ámbito familiar o en su cotidianidad. En ese sentido son teatro, pero además son extensiones del templo, porque son lugares de veneración en la actualidad, donde se predica, donde se difunden imágenes religiosas, oraciones, y también se hacen llamados a la conversión del alma. Un teatro, David, efectivamente es un teatro, pero aquí se marca una discontinuidad. El teatro, como representación de las artes, hay que recordar que para los griegos era la función social de poner las tragedias públicas y privadas en el espectro público, ¿cierto? Masticarlas, digerirlas. Pero en este caso, las redes sociales funciona todo lo contrario. El teatro es para distraernos, para hacernos mirar hacia otro lado de nuestros problemas sociales, para maquillarlos quizás. Pero al mismo tiempo es teatro porque efectivamente todos ahora somos partícipes, somos actores. Digamos que antes estaba servida la distracción por los medios de comunicación grandes, macro, pero hoy es servida por cada uno de nosotros que hacemos TikToks, fotos divertidas, en fin, o sea, somos los distractores de los otros. Listo, bueno, entonces, Ágora, Tiazo, Gólgota, teatro y templo. Entonces, pudiésemos sacar algunas ideas valiosas de esto primero que hemos dicho. Lo primero que tendríamos que decir es que el aumento del flujo de información y de discusión, sin embargo, no nos ha hecho ni mejores políticos, es decir, no nos ha hecho mejores ciudadanos, pero tampoco nos ha hecho más críticos ni más sabios. Esto es algo paradójico. Hay que rescatar, sin embargo, que no es gratuito, que los regímenes totalitarios lo primero que hacen es eliminar las redes sociales virtuales o impedir el acceso. Luego hay una libertad de discusión importante ahí, y hay un germen de mejoramiento de la ciudadanía que no podemos negar. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta como esta primera idea valiosa que pudiésemos sacar de esa primera parte de la conversación. La segunda idea valiosa tiene que ver con estas prácticas peligrosas, como tú bien lo mencionaste, la práctica del scratch, donde lo que hay de fondo es un intento de sustitución de la justicia, y donde se pone en evidencia o se visibiliza un analfabetismo político que consiste en que las personas no saben diferenciar la justicia de la venganza, ¿no? El scratch, para quien no sepa, es este linchamiento público que, como ahorita lo advertíamos, es una extensión distorsionada del Gólgota, ¿no? Donde la gente se le culpa, se le sacrifica, se le tritura, se le acaba públicamente, ¿no? A veces desde el anonimato, reitero, y con propósitos tremendamente bajos, ¿no? Muy poco políticos en realidad. La tercera idea valiosa que pudiésemos sacar es que la reafirmación de esta cultura de la cancelación se pone en evidencia en las redes sociales virtuales en la actualidad.
Esta cultura de la cancelación yo creo que es una exportación de la táctica de la eliminación y del bloqueo. Muchas de estas generaciones nuevas han aprendido, de alguna manera, han reafirmado la cultura de la cancelación de esta forma. Pero además es una forma de inhabilitar y de anular al interlocutor a priori. Porque entonces, de inmediato, yo no puedo comentarle algo a una mujer porque de inmediato alguien me puede decir, le estás diciendo eso porque tú eres un hombre y ella es una mujer. De inmediato me anuló, me está diciendo que soy un machista. Entonces empezamos con estos binomios prejuiciosos, machista-feminista, homófobo pro-gay, de izquierda o de derecha. Entonces, binomios prejuiciosos tremendamente perjudiciales. Y avanzando, entonces creemos definitivamente que yo creo que este análisis hasta este punto nos ha dado un contexto bastante importante, un background, para justificar el análisis de la ciudadanía, de estos nuevos tipos de ciudadanías que van emergiendo, de estos escenarios, de estos espacios distópicos que llamamos redes sociales virtuales. ¿Qué nos preocupa? Entonces aquí van a aparecer 3 preocupaciones y de estas preocupaciones van a ir apareciendo los tipos de ciudadanía, que es a lo que nos vamos a dedicar en esta última parte. Pues hombre, miren, resulta que los datos nos dicen que el flujo de usuarios de las redes sociales virtuales está protagonizado por los jóvenes. Este segmento poblacional, que son los jóvenes, de ellos nos preocupan 3 fenómenos. El primer fenómeno tiene que ver con este activismo que se da en las redes, ¿no? Un activismo un tanto distorsionado, como lo vamos a analizar a continuación. Lo hay de 2 clases, definitivamente. No podemos desconocer que hay un activismo real en las redes sociales por parte de los jóvenes y de los que no son tan jóvenes. Es un activismo que persigue ideales, ¿no? Que educa a los interlocutores, se proponen argumentos, se defienden ideas importantes basadas en una lógica, basadas en datos, ¿no? No es lo que a mí me da la gana de decir porque de un momento a otro me gradué de economista en Facebook. Y tiene el propósito, a final de cuentas, de transformar las instituciones, no a través de una revolución que quiera quemarlo todo, porque de las cenizas no surge sino el ave fénix, sino de construir sobre lo construido. No todo es color de rosa, sin embargo, porque mucho de este activismo, que es positivo, digámoslo así, está siendo, esto está probado, está siendo manipulado por lo que se denomina el activismo de marca. Y es que muchas corporaciones, incluso las corporaciones que son dueñas de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, están tomando posturas políticas. Y además las corporaciones saben algo que mucha gente del común no sabe. Son expertos en algo que se denomina el capital simpatía. Estas corporaciones asumen posiciones políticas realmente, esto se dio a través de un escándalo de Facebook hace menos de un mes, donde empleados se dieron cuenta que la posición de la empresa era artificial, era superficial, no era sincera, no era honesta en realidad. Habían asumido una posición para defender, en este caso, con las comunidades negras en los Estados Unidos, pero había dentro de sus directivos gente tremendamente racista. Entonces, claro, es donde uno dice, ¿qué está pasando aquí? Hay capital simpatía en juego, y este capital simpatía, aunque suene crudo, funciona para manipular a la gente, para que la gente, usted y yo, terminemos diciendo, oye, ¿se parecen tanto a mí? ¿Coincidimos tanto en nuestras convicciones políticas? En todo caso, hay un dato interesante de Morning Consult que dice que entre el 12 y el 14% de las personas no están interesadas en los escándalos éticos de las empresas. Pero escuchen bien esto, el 53% sí que les preocupa y les interesa la posición política que asumen las empresas. Y de acuerdo con eso, entonces se simpatizan o no con estas marcas y estas corporaciones. Entonces, todo este contexto, Andrés, nos pone a pensar que definitivamente hay un activismo positivo que, sin embargo, tiene como trasfondo algo un fenómeno que podemos obviar, omitir o hacernos los de la vista gorda frente a él. Hay un segundo tipo de activismo, sin embargo, que quisiera que nos explicaras, porque es a final de cuentas, tu tema de tesis doctoral, que es este activismo, digámoslo así,
negativo y reflexivo, como tú lo has llamado en algunos de tus textos, y que consiste básicamente en estos individuos que creen que, como cuando uno está en un embotellamiento, ¿no? Que creen que sonando mucho la corneta del auto, el embotellamiento se va a solucionar, ¿no? Es este activismo ruidoso, estas peleas de almohadas que se dan en las redes sociales, que no van a transformar nada, te van a crear enemigos, pero no van a transformar nada en términos de las instituciones sociales y políticas, Andrés. Sí, no, pues David, digamos que lamentablemente, como yo lo expongo en mi texto, teníamos fe, la sociedad occidental tenía fe que después de la caída del muro de Berlín, que después de muchas de las transformaciones propiciadas por el neoliberalismo, por ejemplo, el Estado dejara de ser el centro y empezaran a surgir los medios de comunicación, la sociedad civil, las empresas como actores activos, ¿cierto? Agentes activos del desarrollo, pues esto iba a cambiar un poco, pero resulta que al final de cuentas las redes sociales lo que hicieron fue canalizar más la energía y hay que recordar siempre que la ciudadanía se puede ejercer de muchas formas. Se puede ejercer a través de la deliberación, ¿cierto? De la opinión pública, se puede ejercer desde el voto, que entre otras cosas, dato curioso, pues el abstencionismo no es casual en esta población juvenil que son los grandes partícipes de las redes sociales. Y tercero, se puede participar desde el activismo, desde lo que se llama la democracia social, es decir, los emprendimientos sociales, la responsabilidad social empresarial que pretenden aportar, por ejemplo, al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Pero, o sea, en vez de elegir ese camino de vamos a cambiar, por ejemplo, el problema del hambre, el tema de la discriminación efectiva de la mujer, en vez de elegir eso, pues, hombre, los activistas y reflexivos eligen pelear si una mujer se debe pintar o no el sobaco y qué pena la expresión verde o morado, ¿cierto? Eligieron, por ejemplo, pelear si la sirenita, que fue una discusión trending topic, podía ser negra o pelirroja, ¿cierto? Entonces estamos en unas discusiones que yo denomino el activismo de insignificancia. ¿Por qué insignificancia? Porque no tiene una repercusión directa en la forma en que vivimos los seres humanos, no mitiga las verdaderas situaciones de crueldad y humillación, y entonces pues devienen activismo de insignificancia, pero también un activismo irreflexivo. O sea, soy activista porque me quiero sentir parte de un movimiento, soy activista porque pues cuando pongo el hashtag estoy limpiándome las manos con cualquier movimiento, causa social que esté pasando. Todos somos Francia, todos somos tal persona asesinada, pero claro, en nuestras fauces hay homicidios múltiples, hay pobreza, hay injusticia, pero solamente vale, y como lo decías vos al principio, pues lo que es tendencia, lo otro se olvida. Entonces ese es el activismo insignificancia y el activismo irreflexivo que no aporta a la justicia. Perfecto, claro, el segundo fenómeno que nos preocupa es el de los llamados NIMI. Es un nombre que le ha puesto la Organización Internacional del Trabajo con apoyo de sociólogos, antropólogos y filósofos a un grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los datos nos dicen que el 21% de cada 100 jóvenes, el 21 de esos jóvenes ni estudian ni trabajan. Paradójicamente son los más activos en redes sociales, estos individuos. Entonces, es interesante porque aquí, yéndonos un poco en contra de Hannah Arendt, nosotros creemos, por lo menos yo tiendo a pensar que el estudio es una forma de transformarse y transformar, pero además que el estudio y el trabajo son en sí mismo acciones, digámoslo, políticas, o tienen germen de acción política. Uno no puede hacer discurso y acción si no se ha formado bien, pero además si no tiene una participación laboral adecuada, ¿no? Es una forma de transformar las condiciones prefabricadas, muchas veces injustas, con las que nos encontramos al nacer. Entonces estos ninis son indiferentes frente a los asuntos políticos, ¿no? Son individuos que a final de cuentas dan por sentado un montón de garantías sociales y familiares para vivir. Son, digámoslo en términos crudos, parásitos, ¿no? Que se aprovechan del huésped y que, bueno, a final de cuentas su condición de nini
de ni estudiar ni trabajar es el corolario, es la consecuencia lógica de dos fenómenos. Uno, de tipo social, y son estos periodos de moratoria social o de parasitismo consentido cada vez más amplios, ¿no? Cada vez la gente se va más tarde del seno de la mamá o de la casa. Pero por otro lado también todas estas condiciones socioeconómicas que obligan a los individuos a vivir bajo, digamos así, las garantías sociales, económicas y de protección de la familia. Lo interesante aquí del fenómeno es que, reitero, son individuos con mucha participación en redes sociales, pero tienen un analfabetismo político monstruoso, porque no se han educado suficientemente, pero además no tienen una función ciudadana desde el punto de vista laboral. Andrés. David, sí, porque además ya nos falta, si acaso, 2 minutos. Yo quiero repuntar con lo propositivo, ¿cierto? Y pues porque no nos podemos quedar solo en la crítica, seríamos otros ciudadanos parásitos, ¿cierto, David? Estaríamos contradiciéndonos. Pero sí hay que decir algo. Son parásitos, y de hecho el título de este webinario lo tenía, porque hay una apatía y una antipatía en los ciudadanos contemporáneos. Ahorita David lo está explicando de cómo, pues de alguna forma, hacen usufructo de los grandes logros de la humanidad, logros de las instituciones sociales y políticas, y estos personajes los desdeñan de estas instituciones, desde esas instituciones además, desdeñan desde la democracia, por ejemplo, la derogación de la presunción de inocencia. En muchos casos, por ejemplo, en Argentina se está discutiendo si en casos de abuso sexual se debe derogar la presunción de inocencia. El supuesto violador es violador hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que se está proponiendo hoy desde muchos movimientos contemporáneos. Entonces, hace pensar precisamente que estas nuevas ciudadanías tienen un analfabetismo político y que yo quisiera proponerle a David una agenda, así muy rápidamente, una agenda formativa para estas nuevas ciudadanías. Yo creo que debería estar marcado sí o sí por una formación en el pensamiento lógico, racional y crítico. O sea, se nos hace menester pensar que esos grandes ríos de información deben de ser analizados, informados, ver falacias, ver si está estructurado formalmente. Y uno creería que eso es solamente academia. No, realmente eso puede tener una repercusión, porque dejaríamos el emotivismo de un lado y empezaríamos a pensar racionalmente. No sé, David, ¿qué otra propuesta podrías hacer vos? Claro. Es el famoso método LEFIS, ¿no? La lógica, la emocionalidad que hay que educar, pero también pensando en fines superiores, ¿no? LEFIS, lógica, emocionalidad, los fines superiores. Porque parte del problema de esto que sobresale en estos tipos de ciudadanía de las redes sociales virtuales, tanto el activista, como bien lo denominaste, irreflexivo o un activismo de la insignificancia, pero también este individuo parásito, ¿no? El ciudadano parásito, pero también el ciudadano saboteador, ¿no? Que no sabe manejar su ira pública y que cree que tiene que salir a quemarlo todo, que es más o menos el mensaje de la película El Guasón, que muchos se centraron en analizar que el problema que estaba denunciando la película era el tema del abandono en el que están las personas con problemas psiquiátricos. Esto sí es un tema social, de salud pública, evidente que hay que ponerlo sobre la mesa, visibilizarlo y mejorarlo, ¿no? Cambiarlo. Sin embargo, en el trasfondo de la película, fíjense que lo que hay es un delirio de quemarlo todo, un individuo que se convierte en un símbolo, en este caso un payaso, que es la punta de lanza, digámoslo así, para sabotear todas las instituciones, que es lo que vemos a veces en un tipo de ciudadanía en las redes sociales virtuales. El saboteador, el cínico corrosivo, el individuo que a final de cuentas es oposicionista, pero que nunca tiene una propuesta. Nunca tiene una propuesta. Entonces, efectivamente, para no caer en eso de andar solamente señalando la crítica, nosotros hemos tratado de hacer crítica y no ser criticones simplemente, hemos pensado en este método LEFIS y es que creemos que estamos, digámoslo así, en mora de una buena educación ciudadana. Las universidades hoy se tienen que preguntar seriamente cuál es el modelo de ciudadano que están formando.
Recuerden que en términos clásicos los modelos de ciudadanos son 4. El modelo comunitarista, que dice que la política tiene que estar diferenciada para cada grupo social, de acuerdo a sus intereses, sus identidades y sus atributos. Pero también está este modelo clásico de ciudadanía, que es el modelo liberal, que dice al individuo, o sea, se tiene que gobernar para, de alguna manera, darle mayores libertades a los individuos. También está el modelo republicano, que dice que se tiene que centrar la ciudadanía en la actividad y la participación. La ciudadanía inactiva es un oxímoron en sí mismo. Si es ciudadanía, tiene que ser activa, propositiva, y tiene que además confiar en que en las instituciones está el germen de su propia transformación. No quemando las instituciones, sino reformándolas es como logramos ser mejores en términos sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Pero también está este modelo de ciudadanía que es de alguna manera el más famoso en la actualidad, sobre todo en Colombia, que es el modelo libertario, que lo que hace es radicalizar los principios del modelo de ciudadanía liberal y que enfatiza básicamente en que necesitamos 3 cosas. 1, mejorar las condiciones de libertad individual, que las personas se cultiven a sí mismas en privado, pero también para que puedan vincularse a la esfera pública y hacer transformaciones importantes. Segundo, mejorar las condiciones del mercado, porque el dinero no viene, aunque esto suene crudo y maluco, no viene de la nada. El Estado no produce dinero. El Estado es un administrador y a veces un muy mal administrador del dinero que nosotros los ciudadanos producimos. Luego el modelo libertario es: vamos a fortalecer el mercado para poder tener, tercero, justicia social o cohesión social. En ese orden de ideas, entonces, lo que vemos en la actualidad es que hay un analfabetismo político tremendo. Tenemos que sentarnos con sinceridad a pensar como sociedad desde las instituciones educativas, desde la escuela primaria, desde el bachillerato, desde la universidad, desde las empresas. Yo siempre que voy a las empresas les digo: ¿dónde está su escuela corporativa ciudadana? ¿Dónde está usted como empresa, como organización, como fundación? ¿Está formando a sus empleados, a sus stakeholders, a sus grupos de interés en términos ciudadanos? Si no lo está haciendo, esto aquí es un tripalio, es un lugar donde la gente se viene a torturar, pero no a formar, no a aprender, no a ser mejor. Y en ese orden de ideas, entonces, estamos en mora de pensar la educación ciudadana, que puede resultar una verdad de perogrullo o un cliché, pero no por eso deja de tener validez, consistencia. Entonces, el método LEFIS que estamos proponiendo es formar en lógica a las personas desde pequeños. Vamos a tener un webinar dirigido por el doctor John Anderson Pinzón a propósito específicamente del pensamiento crítico. Formar a las personas en inteligencia emocional, pero formar a las personas no para que las leyes convengan a su grupo de interés o a su comunidad, mezquinamente, sino formar para que los ciudadanos se enfoquen en los fines superiores de la sociedad. Que el bien común sea eso, bien común, no bien para mi grupo de interés o para mi comunidad de negros o de mujeres o de gay o de lo que sea, ¿no? Que sea bien común, como su nombre lo indica. Yo creo que entonces con esto podemos ir concluyendo y darle espacio a las preguntas del público. Muchas gracias. Hola, de acuerdo. Muchísimas gracias a los dos. Dimos paso, pues le dimos la oportunidad a 3 personas y hay una cuarta pregunta también. Si nos da el tiempo, pues la resolveremos. El primero en participar es Edilberto Erazo. Edilberto, te invitamos a que prendas la cámara y el micrófono y nos hagas tu pregunta. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, yo uno de los fenómenos, obviamente, que han hablado y que se ha visto es la viralización que existe. Así como existe un virus ahora que es muy fuerte, pero existe una viralización no solamente de memes, de información, sino que existe una viralización de la misma justicia. Es decir, solamente aquello que llega a ser viral le ponen atención. Si hay una calle que está dañada, hasta que no sea viral, nadie le pone atención. Eso es un gran problema, ¿no? Y, por ejemplo, en el libro de Frankenstein, Maria Shelley decía, el conocimiento genera sufrimiento
El problema que ahora que no es algo que digamos que tengamos mucho conocimiento, no, sino lo que tenemos es demasiada información. Inclusive es un exceso de información. Entonces decíamos que hay personas que deben tener la autoridad y nosotros debemos seguir a esas personas que tienen la autoridad porque tienen conocimiento. Pero la persona que tiene autoridad no le interesa mucho como que convencer a otros, porque dice, bueno, eso es un deber de cada uno. Esto incrementa el problema. Entonces yo me pregunto, como hay demasiada información en todas las redes sociales, entonces uno dice, ¿hasta qué medida yo soy libre o qué tan influenciables somos absolutamente todos nosotros al momento de tomar decisiones? ¿Por qué? Por el exceso de información que existe y por la poca autoridad que existe, o a qué autoridad yo sí le hago caso o a qué autoridad no le hago caso en determinados temas. Y otra de las cosas que me gustaría preguntar es que, por ejemplo, hay cosas que nosotros en las redes sociales creemos que hay eventos y que van a ser siendo atacados y terminan siendo apoyados, por así decirlo. Hay cosas que se viralizan y tienen un efecto contrario al esperado, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto puede ser estos, ¿cómo decirlos? ¿Qué tanto podemos predecir estos comportamientos dentro de las redes sociales? Esos comportamientos que se van dando dentro de las redes sociales y qué tanto podríamos impactar dentro de esos comportamientos que obviamente sí van a tener un impacto dentro de la misma sociedad. Sería eso. Gracias. Gracias, Edilberto, un gran amigo además, un abrazo fuerte. Sí, definitivamente lo que hay aquí, pienso yo, tu pregunta la he diseccionado, entonces voy a tratar de referirme a 3 tópicos que veo en tu intervención. Lo primero es que yo creo que definitivamente tienes razón con el primer comentario, hacíamos énfasis precisamente en ese asunto de lo que no es viral, lo que no se convierte en tendencia, pues definitivamente no solamente no es importante, sino que hemos llegado al punto en que creemos que no existe, que no existe. Entonces ya hoy no es que todo lo racional es real y todo lo real es racional, sino que en la lógica de lo que tú has dicho, que me parece tremendamente inteligente, hoy la lógica, parafraseando a Hegel, sería lo que no es viral no es real, y solamente es real lo que es viral. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación que has hecho. El segundo tópico que tocas, muy importante, me parece a mí en torno al tema de la información y la libertad. Me hace pensar aquí en un principio de la bioética que tiene que ver con la autonomía, ¿no? La autonomía consiste básicamente en actuar de la mejor forma, de la forma más auténtica posible, pero también de acuerdo con la información que yo he procesado y que he convertido en conocimiento, que no es lo mismo. Luego, lo que hay de fondo también es un tema de la legitimidad de esa información. Yo creo que ahí hay que empezar a hilar delgado con este método que proponíamos al final, el método Lefis, cuando nos referíamos a la variable de la lógica. Andrés hizo una referencia a eso, ¿no? Analizar las falacias. Muchas veces cuando hablamos estamos, por ejemplo, apelando a falacias. La más común, las 2 falacias más comunes en redes sociales, Edilberto, son la falacia ad hominem, que yo me olvido del individuo, y obviamente promovido por lo que hemos dicho, la cultura de la cancelación, ¿no? O de la táctica de la eliminación y el bloqueo. Pero sobre todo esta cultura de la cancelación, donde yo inhabilito a priori al interlocutor diciéndoles que usted es un homófobo, punto, usted es un machista, punto, y ya se acabó. Ya después, todo lo que usted diga después de eso ya va a estar deslegitimado. Luego, el tema de la legitimidad, fíjate que ya está hoy, debe ser pensado, ya está más complejo hoy porque debe ser pensado a través también del filtro de la cultura de la cancelación. Me parece entonces esto importante. Sin embargo, volviendo al tema del método Lefis, la lógica supone detectar esta falacia dominant, y la segunda falacia más importante o más famosa en redes sociales es la falacia de la autoridad, ¿no? Llamada también falacia ad baculum. Ad baculum. Entonces allá el individuo tiene que andar citando. Esto es importante. Yo siempre digo que hay 3 preguntas que uno debe hacerse antes de intervenir en asuntos públicos en las redes sociales. Uno puede opinar sobre su vida privada o hacerle un comentario a la foto, pero en términos que puedan
digámoslo así, como decía Humberto Eco, que puedan afectar a la comunidad política. La primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿esto tiene una estructura lógica? ¿Estoy cometiendo aquí una falacia? La segunda pregunta que uno tendría que hacerse es, hombre, ¿esto está apoyado en datos, lo que estoy diciendo? O por lo menos en interpretación, es decir, en conocimiento, no en simple data, no en simple información que fluye escuetamente en redes. Esto es conocimiento, es decir, está basado en datos y está legitimado por gente que se ha sentado en su escritorio durante muchos años a estudiar disciplinadamente. Yo no me puedo creer psicólogo si no he estudiado psicología. Yo no puedo usurpar roles profesionales. Entonces, está basado en datos. Si yo no tengo ese rol de psicólogo o de economista o de abogado penalista o lo que sea, yo no puedo usurpar esos roles. Tengo que ir a los expertos que han desgastado su tiempo sagrado de vida estudiando eso, por Dios. Y la tercera pregunta que tengo que hacer es, ¿esto con qué propósito lo estoy publicando? ¿Para ofender a alguien? ¿O con qué propósito? Para contribuir a la... Entonces, yo quisiera dejar ahí para darle espacio a Andrés, pero me ha parecido tremendamente interesante tu intervención. Y no toqué el tema de predecir comportamientos, no sé si Andrés quiere referirse a eso rápidamente, ya estamos sobre la hora. No, démosle espacio a la otra pregunta. Yo pienso que estoy muy de acuerdo con vos y le agradezco a Edilberto la participación muy atinada. Bueno, muchísimas gracias, Edilberto. Damos paso a la profesora María Elvira Martínez. Profesora, te invitamos a prender tu cámara y tu micrófono para que nos compartas tu pregunta. Les agradecemos a los que van a preguntar y pues también a nuestros conferencistas que tratemos de ser concisos para ser también muy puntuales con el tiempo de nuestros asistentes. Profesora María Elvira. Bueno, si quieren vamos pasando a la siguiente mientras la profe logra conectarse. ¿O ya? Bueno, listo. La siguiente persona... ¡Ay! ¡Hola! Hola, aquí estoy. Qué pena. Listo, profe. Hola, muchísimas gracias por esta muy enriquecedora presentación. Me ha dado muchísimas luces esta categorización de las ciudadanías digitales. Yo tengo, a ver, una pregunta pues que parece como muy obvia, pero que me gustaría conocer sus puntos de vista. Me da la sensación de que el estado de la cuestión de las ciudadanías digitales nos refleja, es como el espejo que nos pone ante la realidad de la formación, ¿no? De la formación de, evidentemente, nuestros ciudadanos, pero más radicalmente hablando de la formación de estos seres humanos que somos en el mundo, ¿no? Es decir, de esto que somos las personas. Entonces, mi pregunta fundamental es, parece que hay un déficit, parece realmente que hay un déficit en la educación y especialmente en la educación universitaria. Quiero ponerlo así porque entiendo que la eficiencia de los procesos educativos quizás va de arriba hacia abajo, es decir, si la universidad lidera procesos educativos consistentes, esos procesos se reflejarán luego en todas las demás instituciones de la sociedad y por supuesto también en los colegios y también en las familias. Mi pregunta es, a juicio de ustedes, ¿qué es lo que cuál es el déficit fundamental, ¿no? ¿En dónde podríamos encontrar las 2, 3 claves fundamentales de ese déficit que nos está poniendo en esta tesitura de encontrar ciudadanos con el perfil que
las redes sociales nos ponen de relieve, y que es bueno que nos lo pongan de relieve. O sea, yo jamás quitaría las redes sociales porque nos están mostrando lo que somos de alguna manera, pero ¿cuáles serían a su juicio las 2 o 3 retos, inmensos retos universitarios para superar estas situaciones? Gracias. Dale, Andrés. Profesora, mil gracias por su pregunta. Yo creo que nos la puso difícil, pero yo pensaría y haría como el siguiente diagnóstico muy rápido y muy somero. Y es, la universidad ha fallado, uno, definitivamente en el pensamiento crítico. Yo estoy de acuerdo con usted en que pues, se puede apelar a un modelo de arriba hacia abajo, pero digamos que también podríamos pensar de un modelo de lo simultáneo, porque digamos que se vuelve un círculo de pobreza cognitiva, por ponerlo en esas palabras, de que un estudiante de colegio salga sin tener lectura y escritura crítica mínima. Es decir, que no sepa, por ejemplo, escribir un argumento racional, bien cohesionado. Y mucho peor es de que transitan por toda la formación universitaria y que logran egresar así. Luego entonces la universidad se vuelve... Eso es complejo, claro. Muy complejo, y nosotros como profesores universitarios sí que lo sabemos de primera mano, y entonces la universidad se vuelve no el lugar que se pensaba como un espacio de formación integral, que es una palabra pues como muy light, pero pongámoslo así, y se vuelve simplemente una escuela técnica muy cara, con muchos cursos que no están impactando en realidad en esa esencia de este método que estamos planteando aquí, profe, y es, no está golpeando el pensamiento crítico, no está moviendo los cimientos de saber leer, saber escribir y sobre todo no saber dialogar. Y dos, pues no está golpeando el tema de la gestión emocional, que a final de cuentas es la disposición ética que tenemos los seres humanos. Entonces, muy fácilmente los profesionales de hoy pues se quitan la bata de profesional y se vuelven tan egoístas cuando están por fuera de su trabajo, que cuando llegan a sus redes sociales comentan, comparten información. Entonces no hay una integralidad, y yo sí pienso que debe existir, como bien lo pensaba Dewey, una síntesis entre el ciudadano y el individuo como ser humano. Decía Dewey que si hay... Vida privada y vida pública. Exacto, si hay buena cualificación de la vida privada, luego entonces la vida pública también puede florecer, porque si consume buenos bienes y recursos culturales, si se cultiva a sí mismo, efectivamente, que es más fácil que el pensamiento crítico, la gestión emocional y la gestión identitaria ideológica es mucho más proactiva. Entonces, yo diría, no solamente la universidad es un modelo simultáneo de colegio, de escuela, de familia, de sociedad, de empresa, donde sí o sí nos tenemos que poner la camiseta y decir, bueno, aquí está pasando algo, no solamente podemos educar para la renta, como lo dice esta filósofa Martha Nussbaum, sino que debemos educar sí o sí para la democracia. Bueno, yo voy a ser rapidito, voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir lo siguiente, y es que efectivamente las redes sociales virtuales nos han mostrado los grandes mitos, las grandes mentiras de la democracia. Repito, siendo políticamente incorrecto. Es decir, yo siento que ha triunfado por un lado esta paz de la ignorancia, donde la gente, muchos jóvenes han entendido, mire, yo no entiendo de eso, yo no sé quién es el que toma esas decisiones en el Estado, entonces déjeme la paz de la ignorancia, ¿no? Aquí estoy citando a Walter Lippmann, un texto famoso que se llama el fantasma de lo público, o el público fantasma, ¿no? Pero por otro lado también estas redes sociales virtuales han mostrado esta otra mentira de la democracia, y es que a final de cuentas que la apatía, que el activismo irreflexivo y que el sabotaje no son sino el resultado de que la gente en el fondo ha entendido que hay intereses privados detrás del flujo de información y detrás de las discusiones y de la toma de decisiones. Termino con esto. A final de cuentas, a esto Bauman le llama el globalismo. Hoy muchos jóvenes han entendido, a pesar de su analfabetismo político, han entendido, y no los estoy exculpando, no los estoy disculpando, ¿no? Pero han entendido una cosa muy sencilla, y es que hoy se hace política sin poder y poder sin política. Hoy la política, los que hacen política dramatizan que tienen el poder, pero realmente lo que tienen el poder real no necesitan consultarle a nadie, no necesitan de la política para tomar las decisiones.
Entonces yo creo, María Elvira, que parte de esta educación ciudadana de la que tú estás hablando tendría que pensarse así desde de las universidades, cómo proponer asuntos reales sobre esto, superar este asunto de que la educación hoy, estoy siendo políticamente incorrecto, la educación hoy se nos ha convertido en un conjunto de tips, de recomendaciones baratas para salir a ganar plata. Pero se nos ha olvidado que es la búsqueda de la verdad, que es el bien común lo que nos debe inspirar. Entonces, siendo políticamente incorrecto, esta racionalidad instrumentalizada nos ha traído hasta aquí. Además que las universidades tienen que convertirse, tú bien lo has dicho, en centros de pensamiento que exporten eso a la calle, porque yo creo mucho en la educación de la calle, la educación ciudadana en la calle, no solamente en el aula. Me callo. Vale, De muchísimas acuerdo. gracias. Muchas gracias, profesora María Elvira, gracias a nuestros conferencistas y creo que solo tenemos espacio para la última pregunta. Roberto Casis, te invitamos a que abras tu cámara, enciendas tu micrófono para que nos compartas la pregunta y con eso terminamos. Creo que va a ser necesario un segundo espacio, así que aprovecho también para que invitarlos y que estén muy pendientes de las redes sociales de nuestra universidad y nos sigan acompañando en estos espacios. Roberto. Aló. Hola. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias. Yo soy estudiante de la Universidad San Paul de Canadá, vivo en Ottawa. Yo tengo una pregunta que últimamente me he hecho. Puede sonar un poco tonta, pero me ha llamado mucho la atención. Normalmente yo siempre comentaba en las redes sociales, bueno, de una vez les aclaro, yo soy de tendencia conservadora. Hay mucha gente que le incomoda esto, hay mucha gente que lo siente, yo siento que hay mucha gente que le molesta. A mí no me da pena decirlo porque sé perfectamente de qué se trata ser conservador o ser liberal. Entonces, sé que no es nada malo. Hay mucha gente que piensa que ser liberal es bueno, ser conservador es malo o lo contrario. Bueno, yo lo que veo es que cada vez que yo opino en una red social, ya sea en un noticiero, un periódico, un diario, no sé si es un perfil, no sé si es un tipo de actitud intelectual, como de superioridad intelectual, pero todo el mundo te manda a leer. O sea, yo pongo, por ejemplo, no sé, lo que sea, no sé, una opinión acerca de lo que está pasando ahorita en Colombia, por ejemplo. No estoy de acuerdo con que la Corte haya instrumentado ciertas cosas contra Uribe, por ejemplo. Y enseguida todo el mundo empieza a atacarte y empieza a mandarte a leer. No entiendo por qué eso de mandarte a leer. No sé si es un perfil, no sé a qué se debe. Esa es mi pregunta, gracias. Yo quiero responder eso, por favor. Me da mucha risa, Roberto, porque yo pensaría que es la manifestación de lo que uno también podría llamar como el ciudadano corporativo. ¿Por qué? Porque tiene un manual de argumentos, un manual de disposiciones, de actitudes, ¿cierto? Que lo ponen, y aquí voy a utilizar a Nietzsche, eso lo que da es embriaguez de poder, es una falsa sensación de poder intelectual, ¿cierto? Que entonces te mande a leer, que tú no entiendes, entonces mejor no discutas. Entonces, todas esas expresiones están dando muestra de algo, y es quizás la muerte de lo público, porque lo público es la deliberación. Y cuando tú te sometes a discutir, estás poniendo tus ideas efectivamente en cuestión, pero sobre todo se trata es de centrarnos en el argumento, y eso es algo que las personas no entienden en común. Ellos creen que simplemente una opinión es, venga, yo digo esto y lo opino y chao, y me retiro. No, pues es que cuando tú opinas hay una responsabilidad con lo que dijiste y a final de cuentas con lo que van a decir los otros de esa conversación. Entonces no sabemos conversar. Ese mandarte a leer, pues también aplica como una suerte de falacia, ¿cierto? Sí, sí. Porque está desestimando al interlocutor. Entonces, no sabemos conversar, ergo, no sabemos hacer ciudadanía. Sin conversación no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay justicia y, por tanto, lo más valioso que perdemos cuando perdemos la conversación es la libertad. Eso es lo que estamos perdiendo como sociedad. Sí, excelente. Yo creo que ya nos habíamos referido a esto, Roberto. Yo creo que esto es una
el gran ejemplo que nos acaba de poner, gracias, de una forma de expresión de la cultura de la cancelación. Hay alguien que te quiere inhabilitar, te quiere cancelar a ti como persona y no a tu argumento, ¿no? Entonces, una vez que esto sucede, evidentemente la tienen fácil, la tienen fácil. Y sí, es cierto que todo el mundo está al final mandando a leer a los interlocutores. El punto es que cuando hacen eso, como decía ahorita el profesor Andrés, lo que están haciendo es inmediatamente declarándote un interlocutor inválido. O sea, tú no estás como al nivel mío. Entonces es la cultura de la cancelación. Entonces, a priori te están, o sea, antes de meterse en la discusión y bueno, descubre tus cartas, vamos a ver que si te leíste las 1554 páginas de... Sí, que nadie se las ha leído, nada más los abogados. Claro, pero de nuevo, yo creo que es un gran ejemplo que nos acabas de dar de esta cultura de la cancelación, de la anulación del interlocutor. Gracias. Un fuerte abrazo desde la distancia. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, para cumplir, nos pasamos 15 minuticos, pero bueno, para tratar de cumplir a cabalidad el tiempo prometido, vamos a cerrar este espacio, no sin antes darles las gracias a todos nuestros asistentes, por supuesto al profesor Andrés, al profesor Jesús David por su tiempo, por su esfuerzo. Creo que fue una discusión muy interesante, quedamos con ganas de más, lo demuestran las preguntas que quedan pendientes y que se mantuvieron la gran mayoría hasta este momento. Y bueno, no siendo más, los despido, invitarlos a que se programen para el próximo webinario el 10 de septiembre. Acá vamos a estar esperándolos y que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se informen de todos nuestros eventos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.